computadora. Ya. Listo. Bueno, gracias, amigo. Seguimos hablando, pues. Chao. Chao. No tengo. No me oyen, ¿cierto? Doctor, buenas tardes, sí lo escuchamos. Señor. Creo que cuando golpeo el micrófono, hay que sonar y no me suena. ¿Ustedes me están oyendo bien ahí? Sí, profe. Sí se escucha bien. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, Se entonces escucha súper bien, profe. Estamos conectados. eso es importante. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, bien. Miguel Ángel, entonces, que armen los grupos, ¿no? Y Doctor, buenas tardes. Precisamente le quería informar que ya los grupos ya los hicimos. Yo ya se los entregué a la doctora Claudia. Solamente que la compañera Jennifer, que ingresó ayer, ella se comunicó conmigo y está, pues, digamos, fuera de los grupos. Pero hoy hablé con la doctora Claudia. Doctor, cordial saludo. buenas, ¿cómo vamos? Que nuevamente se la reenvíe la lista ya voy con el grupo, con la compañera que acaba de ingresar. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita, pero ya los grupos están listos desde ayer, profe. Ah, muy bien, Miguel Ángel. Muchas Todos gracias. estamos al día, profe. El parcelador está al día, toda la información la tenemos ya en ese momento al día. Entonces, eso quiere decir que vamos muy bien. Bendito sea Dios, ¿cierto? ¿Cómo Así va? es, profe. Aquí estamos, mejor dicho, haciendo milagros, pero ahí vamos. Eso. Estamos dando lo mejor. Y Eso es no, lo- profe, de todas maneras es un grupo muy excelente y pues nuestro grupo es muy excelente, entonces muy yo bueno, pienso que sí. estamos dando lo mejor y aquí vamos a Es terminar en buenos términos, porque vamos a terminar prácticamente con 5. muy bueno. Entonces, muchísimas gracias. No, no, pues, Somos, pues yo estoy muy contento con el curso. muchas gracias. El curso está bueno. Están Entonces, profe, yo juiciosos. lo presento, somos verdaderamente, los conozco muy bien y pues que más que nadie le puede dar una gran referencia. Lo mismo, pues eso tenemos de su merced, los otros cursos. Entonces, queremos compartir este tiempo que nos queda. Eso es lo Queremos importante aprender lo mejor. que nos está yendo muy bien. Y con la ayuda de Dios terminamos este curso bien bonito. Yo sé que sí, doctor, y Sí. estamos esperando lo mejor. Eso. De eso se trata. Entonces, Bueno, muchas gracias, entonces, doctor. no Y a seguimos ti, para Miguel adelante. Ángel, y a todos. Tienen es que ponerse en pantalla porque es una solicitud de la universidad. Entonces, pues hay que cumplir con los mandatos de la U. Entonces nos ponemos todos para aparecer en pantalla todos. Bueno. El tema de ahorita es el tema de la custodia. Custodia. Estudio de la normatividad aplicable a los procesos de custodia. Pero entonces tengamos idea de qué es eso de la custodia. Los derechos y los deberes de los padres para con sus hijos menores se derivan de la llamada autoridad paterna, conocido desde el tiempo de los romanos como patria potestas, o sea, la patria potestad. Los derechos que comprende la patria potestad
son el usufructo de los bienes del hijo. El padre, al tener la patria potestad, tiene derecho a usufructuar de los bienes del hijo. Tiene derecho a administrar esos bienes del hijo. Otro derecho que da la patria potestad es la representación judicial y extrajudicial del hijo. Y decimos también que los derechos sobre la persona del hijo que derivan de la patria potestad se relacionan con el derecho de guarda, dirección y corrección del hijo. Entonces, los derechos sobre la persona del hijo que derivan de la patria potestad se relacionan con el derecho de guarda, dirección y corrección del hijo. La institución jurídica de la patria potestad es de orden público. La institución jurídica de la patria potestad es de orden público, es decir, de obligatorio cumplimiento, irrenunciable, imprescriptible, intransferible y temporal. Entonces, ser padre o madre acarrea derechos y responsabilidades sobre los hijos a fin de garantizarles su desarrollo integral. En el desarrollo integral debemos considerar la vivienda digna, la manutención, el vestuario y la educación, que en forma proporcional se distribuye entre la pareja para su cumplimiento, entre el padre y la madre. Pero esto de custodia y cuidado personal, la custodia, que es el tema de nuestro programa, la custodia se refiere al cuidado de los niños, niñas y adolescentes que por ley les corresponde a los padres. Entonces, la custodia se refiere al cuidado de los niños, niñas y adolescentes que por ley les corresponde a los padres. En caso de hijos extramatrimoniales, la tiene el padre que conviva con el menor. Entonces, tratándose de hijos extramatrimoniales, la custodia la tiene el padre. En casos de divorcio, nulidad de matrimonio, separación de cuerpos o suspensión de la patria potestad, el juez tiene la facultad de confiar el cuidado de los hijos a uno de los padres o al pariente más próximo. Si nos vamos para el Código de la Infancia y Adolescencia, o sea, la Ley 1098 del 2006, hay una disposición expresa sobre la custodia y cuidado personal, que es el artículo 23. Vamos a leer ese artículo 23. Artículo 23 del Código de la Infancia y la Adolescencia, o sea, la Ley 1098 del 2006. Dice el artículo 23, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional o a sus representantes legales. ¿Qué comentario le podemos hacer a ese artículo 23? De este artículo se desprende que la legislación nacional promueve que la custodia y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sea ejercida de manera conjunta por ambos padres.
Entonces, la custodia, el cuidado de los niños puede ser ejercida en forma conjunta por ambos padres, sin que se privilegie la posición de uno sobre otro, sino que por el contrario, este artículo los pone en condiciones de igualdad respecto a los derechos, los deberes y las responsabilidades en el cuidado y atención de los hijos menores de edad. Entonces podemos decir que por todo esto se considera que en Colombia no hay una norma que excluya la posibilidad de decretar la custodia compartida por ambos padres. Pues si las partes lo acuerdan o el juez de familia determina que dicho régimen puede salvaguardar mejor los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y al desarrollo integral, no hay razón válida para negar su procedencia. La única cuestión que podría impedir el decreto de la custodia compartida sería que la permanencia del hijo menor de edad con uno de los padres llegara a serle perjudicial, por ejemplo, en casos de maltrato o en casos de abuso sexual, en los cuales el juez de familia estaría obligado no solamente a negar la solicitud de custodia compartida, sino a imponer la suspensión o, si es el caso, la pérdida de la patria potestad y hasta de las visitas, hasta que el agresor no se someta a un proceso terapéutico en el cual se asegure no volver a cometer dichos actos vulneratorios de esos derechos de sus hijos. Entonces, la custodia y cuidado personal, como ya hemos dicho, se refiere a ese cuidado, a esas atribuciones, ese cuidado personal que deben tener los padres con los hijos. Y la ley, el artículo 23, lo presenta como un derecho de los niños y una obligación de los padres. Entonces, la patria potestad es un derecho de los niños y una obligación de los padres. Todo esto se traduce en el oficio o función mediante el cual se tiene poder para criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta de los niños, siempre con la mira puesta en el hijo, en el educando, en el incapaz de obrar y autorregular en forma independiente su comportamiento. Entonces, la custodia y cuidado personal hace parte integral de los derechos fundamentales de los niños consagrados en el artículo 44 de la Constitución. Miremos a ver qué nos dice el artículo 44. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integrar y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Y finalmente, la parte más interesante del artículo 44 dice, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Esa es una norma de oro. Los derechos de los niños son prevalentes, están por encima de los derechos de todo el mundo. Por eso, a veces hay que aconsejar bien a una madre y es entendible, ¿no? Si el esposo, el papá no pasa plata, no da para los alimentos, ¿qué hace la mamá? No le permite ver al hijo. El papá se acerca y quiere ver al hijo y la mamá dice, ni de riesgos. Usted no se preocupa de su hijo, no le pasa plata, no da para los alimentos. Ahora me pide que el niño que para sacarlo, que para llevarlo este fin de semana. Y entonces le niega. Pues resulta que esa señora está violándole al niño un derecho constitucional. El derecho constitucional de tener una familia y no ser separado de ella. Entonces, con esa actitud, la mamá viola un derecho constitucional del niño. Y los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de la mamá. Esos derechos del niño a tener familia prevalecen sobre, pues, la buena intención de la mamá de no dejarle ver al hijo hasta que no se proporcionen los alimentos. Entonces, ahí hay que aconsejar a la mamá y decirle no lo haga. ¿Por qué? Porque la pueden denunciar a usted por violación a un derecho, un principio protegido en la Constitución. Y los derechos de los niños, señora, están por encima de los derechos suyos. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Bueno, eso es lo que podemos decir sobre la custodia. Bien. Miremos ahora la jurisdicción de familia, todo lo atinente a la familia. ¿Qué ubicación le podemos dar al derecho de familia? Comencemos por ubicar el derecho de familia. Entonces, para ubicar el derecho de familia, entonces tenemos que ubicar el derecho matrimonial. Porque es que el derecho matrimonial civil es la parte esencial del derecho de familia, porque regula una manera de constituir una familia. Una familia que va a ser matrimonial o legítima o una familia extramatrimonial. Hoy ya contamos con normas como las contenidas en la Ley 54 de diciembre de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, que están haciendo que la familia matrimonial sea amenazada, se vea amenazada o más bien igualada. Entonces, de cierta forma, se le está dando reconocimiento al concubinato, puesto que la ley permite o establece la sociedad patrimonial de hecho entre concubinos o compañeros permanentes. La familia legítima o matrimonial, como su nombre lo dice, se fundamenta en el matrimonio civil
si éste se realiza conforme a las prescripciones del Código Civil, es decir, conforme al artículo 113 y siguientes del Código Civil, que nos va a hablar de contrato solemne. O el católico, si es ese el rito por el cual se celebra. Entonces, lo que regula la ley son los efectos civiles. ¿Por qué los efectos civiles? Porque el matrimonio católico, en su esencia y todo lo que es el matrimonio, es regulado por el derecho canónico en cuanto a su formación, su extinción. Pero en cuanto a los efectos civiles del matrimonio canónico, corresponde es a la legislación civil. Hoy, por mandamiento del decreto 782 de 1995, que reglamentó parcialmente las leyes 25 del 92 y 133 del 94, son también familias legítimas las que se originan o sustentan en el matrimonio celebrado conforme a los ritos de las demás iglesias, confesiones y denominaciones religiosas. Pero ya vimos que tienen que cumplir con unos requisitos. Y entonces, como no los cumplen, no podrían celebrar ellos matrimonios religiosos. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Entonces, toca pedirle a la pareja que contraiga matrimonio civil. Y una vez contraiga matrimonio civil, entonces ya sí, en el seno de la iglesia, por ejemplo, de la iglesia cristiana, pueden celebrar un matrimonio religioso. Y entonces, ahí ya, pues se mira que hay un matrimonio religioso, pero que no lo pueden hacer directamente porque esas religiones o confesiones necesitan llenar un requisito primero de inscripción. El derecho matrimonial, o sea, ese conjunto sistematizado de normas jurídicas que regulan todo lo referente al surgimiento, al desarrollo y a la extinción del matrimonio, constituye una parte trascendental en el derecho de familia. Y ese derecho matrimonial lo podemos ubicar de la siguiente manera: como un derecho positivo creado por el hombre y que el legislador ajusta a la realidad cuando hace la ley. Entonces, el derecho de familia regula una apetencia del hombre. ¿Cuál es la apetencia sexual del hombre? Los sacerdotes dicen que el matrimonio es un remedio para la concupiscencia. Entonces, el derecho de familia regula la apetencia sexual, la manera como esa necesidad se debe satisfacer. Como lo que se ubica o estudia es el derecho de familia nacional colombiano, el que rige en el país, es además de dispositivo, escrito y codificado, a la vez es privado. Y entonces, por ello encontramos en el derecho matrimonial, para dar una respuesta adecuada, que es un derecho matrimonial privado. Ahora, examinada la naturaleza de las normas que lo conforman, establecen y extinguen, es un derecho subjetivo, un derecho positivo en contraposición al natural. Y es un derecho escrito. Bueno, analicemos a ver si el derecho matrimonial hace parte del privado. Y decimos que si es un derecho civil, sin que se establezcan sinonimias con el privado, ya que el privado es más amplio, aquí encontramos el derecho de familia
regulando una actividad. El hombre es una suma de necesidades y su lucha es satisfacerlas. Esa satisfacción la regula el Código Civil. Entonces, cuando necesitamos de las cosas que nosotros no podemos regular personalmente, acudimos al Código Civil. El derecho civil no está solamente en los contratos, sino que entra algo tan privado, por ejemplo, como es la copulación de la pareja. Nos regula sus obligaciones, sus derechos, efectos. Ese derecho civil sigue al pie del hombre aún después de dejar de ser persona. Claro que el Código Civil también estudia al titular de esos derechos a las personas, y aquí cabe preguntarse quién es persona, cuándo se considera persona, y acudimos a ese derecho, al de las personas. El derecho de familia, en el cual encontramos el derecho matrimonial, es una parte del derecho civil. Si uno se pregunta si es cierto que ese derecho matrimonial es aún derecho civil, entonces encontramos que cuando se estudian sus normas y se mira cómo son, se encuentra por lo general que son de orden público, vale decir, imperativas. Normas donde el Estado se presenta con toda su autoridad e imperio e impone sus puntos de vista, en donde la autonomía de la voluntad, la libertad de las partes juega un papel mínimo, o diría yo que no lo juega. Entonces se encuentra una diferencia. Hay normas imperativas en contraposición al derecho privado. Entonces son de esa manera normas imperativas de orden público, como dice el artículo 16 del Código Civil, que interesan a toda la comunidad porque conllevan un interés social, y esto no ocurre en el derecho privado. ¿Qué podemos decir del derecho de familia? ¿Es de naturaleza público o privado? Si nos preguntamos si estamos enfrente a un derecho de familia público y privado, tendríamos entonces que decir que el derecho de familia participa de ambos caracteres. Es público cuando sus normas rigen o regulan las relaciones de carácter personal en la pareja o en la familia, como por ejemplo la obligación de guardarse fe entre los cónyuges. Aquí se trata de un derecho personal matrimonial, un derecho de familia estricto, cuyas normas son de orden público o tienden al derecho público. Ahora, si ese derecho regula en el matrimonio o en las uniones maritales de hecho la situación jurídica y los bienes, como en las capitulaciones matrimoniales o convenciones matrimoniales, sus normas serán de derecho privado, porque dependen de la voluntad del marido y la mujer. Y entonces, ese derecho algunos lo llaman matrimonial, patrimonial, y desde esa manera es mucho más amplio. ¿Qué podemos decir sobre autonomía y jurisdiccionalidad del derecho de familia? Hay algo igualmente cierto, ¿no? Y es que es un derecho autónomo con una jurisdicción reconocida e independiente a la ordinaria. Es decir, tenemos una jurisdicción especial que nos separa del derecho patrimonial. Una jurisdicción especial que no se puede desprender de lo común, porque aún no existe el código de familia, que hace mucha falta el código de familia. No lo tenemos. Bueno. ¿Qué evolución
podemos encontrar del derecho de familia en nuestra legislación nacional? ¿Cuál sería esa evolución? Podemos decir que la historia de nuestra legislación civil tiene 3 etapas. La legislación anterior al Código Civil, es decir, la legislación de la colonia. Ahí encontramos la recopilación de Indias, la nueva recopilación, las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Y encontramos, después de la colonia, encontramos la república. ¿La qué, profe? Qué pena. Las 7 partidas y la república, es decir, encontramos en la legislación anterior al Código Civil la colonia, y ahí en la colonia hay unas leyes muy importantes: la recopilación de Indias, la nueva recopilación y las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Esas fueron las leyes que hicieron los españoles para nosotros los indios. Bueno. ¿Qué etapas del derecho de familia podemos mencionar en la legislación colombiana? Tomando como punto de referencia la entrada en vigencia del Código Civil. Entonces tenemos una etapa anterior al Código Civil. Tenemos la ley, una famosa ley, la ley Obando y la ley Melo. Encontramos el Código Civil y luego entonces ya en el Código Civil encontramos unas leyes muy especializadas. La ley 57 del 87, la ley 153 del 87, la ley 30 de 25 de febrero de 1888, la ley 35 de 27 de febrero de 1888, la ley 34 de 21 de octubre de 1892, la ley 46 de noviembre 19 de 1918, ley 98 de 26 de noviembre de 1920, ley octava de 1992, ley 54 de 1924, ley 79 de 6 de diciembre de 1926, ley 67 de 1930, ley 70 de 1931, ley 28 del 32. Esta ley es una ley muy importante para la mujer, porque por medio de la ley 28 del 32 se le reconoció plena capacidad a la mujer. La ley 63 de 1930, la ley 91 del 36, ley 45 del 36, ley 92 del 38, ley 266 del 38, ley 83 de 1946, ley 68 de 1946, etcétera, y un montón de leyes y decretos. Entonces, en la legislación anterior al Código Civil, se divide en 2 periodos. Primero, el de la colonia, durante el cual rigió en Colombia el derecho español. Y el segundo, el de la República, en el cual se aplicaron simultáneamente las leyes españolas y la legislación propia de ese momento histórico. En la colonia, como vimos, hay 3 compilaciones españolas: la recopilación de Indias, la nueva recopilación y las 7 partidas. Tenemos nosotros, digamos que un trasplante del Código Civil chileno a Colombia. Entonces,
ese Código Civil chileno, ustedes saben que fue adoptado por nosotros. Nosotros adoptamos el Código Civil como Código Civil de la Unión, porque es que estábamos en la pelea entre centralistas y federalistas. Y entonces, cuando adoptamos el Código Civil chileno como Código Civil para Colombia, estamos en un régimen federalista. Y entonces, por eso hablamos del Código Civil de la Unión. Y entonces vienen una cantidad de proyectos de... Bueno. Entonces, la ley 57 del 87 es la ley que adoptó el Código Civil chileno y se adoptó como Código Civil de la Unión, y ese código es el Código Nacional, es el Código Civil colombiano. Después de la ley 57, pues han venido una cantidad de leyes, de decretos. Y hay entre esas, unas leyes muy importantes. Por ejemplo, a ver qué les dijera yo. Por ejemplo, la ley 27 del 26 de octubre del 77. Aquí nos cambiaron la mayoría de edad. La mayoría de edad en Colombia eran los 21 años. Y entonces, por medio de la ley 27 del 26 de octubre de 1977, se fijó la mayoría de edad a los 18 años, que antes era de 21. La ley séptima de 1979 hay normas para la protección de la niñez y se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, organizando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La ley 29 de 24 de febrero de 1982 otorgó la igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. La ley 54 de 28 de diciembre de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Les recuerdo que ya lo había dicho, pero lo repetimos. Unión marital de hecho es la formada entre un hombre y una mujer que, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente. Asimismo, son compañeros permanentes ese hombre y esa mujer que forman la unión marital de hecho. Entonces se habla de compañeros permanentes. Es el concubinato. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se presume cuando existe unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. Entonces, cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años o impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un año antes, tenemos que se inicia o se forma una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Esa sociedad patrimonial entre compañeros permanentes
se puede disolver. Se puede disolver por muerte de uno o de ambos compañeros permanentes. Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros permanentes con personas distintas. Por mutuo consentimiento elevado a escritura pública o por sentencia judicial. Hay unas presunciones. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente cuando exista una unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. Cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años, pero hay impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos, siempre y cuando la sociedad o sociedades anteriores hayan sido disueltas o liquidadas por lo menos 1 año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. ¿Cómo se declara la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes? Entonces, decimos la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se puede declarar por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. Segundo, por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en un centro de conciliación o por sentencia judicial. Les recuerdo entonces que tienen plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito concordato, como la católica, o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público con el Estado colombiano. Y estos se celebran con las confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica. Entonces, Profe, perdón, una pregunta. Fuera de la religión católica, ¿qué otra tiene ese concordato? no, ninguna. La única es la Iglesia Católica tiene concordato. Gracias. A ver, ¿qué les dijera? Cuando estaba en el gobierno, el presidente. Este presidente estaba casado legítimamente, pero tenía como amante a Manuelita Sáenz. ¿Ustedes saben cuál era el presidente de esa época? Simón Bolívar. No. El presidente tenía como amante a Manuelita Sáenz. No me acuerdo, en cualquier momento se me alumbra el bombillo. Este presidente quiso celebrar un concordato con la Santa Sede. Pero entonces el concordato se celebra entre 2 países.
Y en ese momento no existía el Vaticano como país, sino la Santa Sede. Y entonces ese convenio con la Santa Sede no llegó a ser concordato. ¿Por qué? Porque no existía el Estado Vaticano. Entonces se celebró un convenio entre el Papa y el presidente nuestro de esa época, pero fue un convenio. Ese convenio se trae a Colombia y los políticos nuestros hábilmente le dan la forma y el carácter de concordato. Y entonces ese concordato es aprobado por el Congreso, es decir, se ratifica, porque es que los convenios, los acuerdos, los tratados obligan a Colombia internacionalmente, pero para que se pueda obligar a un país a hacer lo propio, necesita de un procedimiento, y es de que ese concordato sea ratificado por el Congreso. Y entonces, si el Congreso lo ratifica, entonces el concordato queda válido por la ratificación o el acuerdo o el tratado, queda válido, hace efectos internamente y es de obligatorio cumplimiento. Entonces, el concordato nuestro se le dio tratamiento en el Congreso y ese convenio se aprobó como concordato. Resulta que no podía ser concordato porque no era firmado por el Papa como jefe del Estado Vaticano. Pero entonces así de esa manera se le dio pues como validez o lo elevaron a la dignidad de concordato, el acuerdo, el convenio entre la Santa Sede y el presidente. Entonces esa es la historia de nuestro concordato. Y las demás iglesias pues no pueden celebrar directamente matrimonio religioso que tenga validez. Sí pueden hacerlo, pero necesitan primero ponerse al día, porque es que tienen plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito con Colombia con concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público con el Estado colombiano. Y entonces, esto se puede hacer con las confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica. Como no les han reconocido a las iglesias cristianas y a otras confesiones religiosas, no les han reconocido ninguna personería jurídica. Entonces, ¿qué hacen ellos para poder celebrar matrimonios religiosos? De conformidad, pues, con las ideas religiosas de la religión cristiana, de los llamados cristianos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se casan primero civilmente y luego, ya una vez casados civilmente, entonces celebra un matrimonio religioso de conformidad con las normas y ritos de la iglesia cristiana. Particularmente yo considero que es una cosa estúpida hablar hoy de iglesias cristianas y haciendo una diferencia entre la iglesia católica, porque es que la iglesia católica es también cristiana. Entonces las dos son iglesias cristianas, porque las dos siguen a Cristo. Entonces hablar de la iglesia cristiana. ¿Tú eres católico? No, yo soy cristiano. ¿Y es que el católico no es cristiano? Claro que lo es. Entonces las dos iglesias son cristianas.
no hay razón para tener dos religiones que siguen a Cristo y que funjan ser diferentes. Eso no tiene ningún sentido. Hay otras cosas que no tienen mayor interés, pero que cacarean por ahí. Bueno. Profe, perdón la preguntita y la interrupción. En cuanto a lo que su merced acaba de decir, me surge una duda. Ahí dentro de esa denominación de cristianos también entrarían los judíos mesiánicos que creen en Cristo, en el que nosotros conocemos Cristo, pero siguen, digamos, el comportamiento de las tradiciones judías. No, esas religiones no son cristianas, esas religiones son judías. Judías. Pero igual tienen como Mesías a Cristo, como ellos le dicen Yahshua. Pero claro, es que el problema es que nos olvidamos que Jesús fue judío. Ahí hay una cosa supremamente interesante. Jesús fue judío, descendiente de la tribu de David, judío por excelencia. Entonces, pero se habla pues de la religión judía y del matrimonio judío. Y entonces hablamos de la religión judía, de la religión católica y la religión cristiana. Y todas tienen como guía a Jesús. Nosotros no podemos olvidarnos que Jesús fue judío de nacimiento, precisamente de nacimiento, y descendiente de la torre de David, de la tribu de David, de la tribu del rey David. De la tribu de Judá, sí. Entonces, esa es yo no sé, una pendejada, porque si todos seguimos a Jesús, entonces todos seguimos a Cristo. Y todos somos cristianos. Todos. Eso es verdad. Entonces, yo no sé, es un contrasentido. No, usted no es cristiano, usted es católico. No, es que yo no soy cristiano, yo soy católico. Pero si usted católico sigue a Jesús, y no hay nada que hacer. Nuestro jefe, el jefe de todos nosotros es Jesús. Qué gran hombre, qué cosas tan extraordinarias. Yo tengo una conferencia que me gasto 4 horas hablando de Jesús y de la época de Jesús y de las religiones y de los procesos que le siguieron a Jesús de Nazaret, porque fueron 2 procesos que se le siguieron, uno ante el Sanedrín y otro ante Poncio Pilato. ¿Por qué ante el Sanedrín? Porque el Sanedrín era el máximo tribunal de justicia para los judíos. Y entonces llevaron a Jesús a un proceso ante el Sanedrín, un proceso pues que le inventaron por una serie de delitos que no cometió. Y entonces, como consecuencia de ese proceso que se le sigue ante el Sanedrín, lo condenan a muerte. Pero entonces, esa condena del proceso ante el Sanedrín no se puede cumplir porque los judíos de esa época no tenían lo que se llamó la jurisdicción de sangre. Entonces, ¿qué tienen que hacer los judíos? Los judíos acuden ante Poncio Pilato, que es el gobernador de la Judea, gobernador romano de la Judea, y allí acusan a Jesús de una cantidad de delitos que no cometió. Entonces, ante Poncio Pilato, se lleva a Jesús. ¿Qué buscaron los judíos? Homologar la sentencia de muerte por la autoridad romana. Es decir, que la sentencia de muerte proferida por los judíos fuera aceptada por Poncio Pilato. Y entonces se inicia el segundo proceso
ante Poncio Pilato. Un proceso que todos sabemos que fue un proceso que no tenía ninguna razón de ser, porque el mismo Poncio Pilato como juez en 3 oportunidades declaró a Jesús inocente de toda culpa, de todo cargo. No encuentro en él ninguna culpa. Y pues para darles gusto, les dijo, bueno, crucifíquenlo ustedes piden la crucifixión, crucifíquenlo ustedes, no yo. Y entonces, para burlarse de los judíos, Jesús es crucificado y le ponen una placa arriba en la cabeza de Jesús con una anotación, INRI. Ese INRI lo mandó poner Poncio Pilato para burlarse de los judíos, porque les dijo, miren, ahí les crucifiqué a su rey, Jesús Nazarenus Rex Iudici. Aquí está el rey de los judíos, está crucificado, les maté a su rey. INRI Jesús Nazarenus Rex Iudici. Ese es el significado de la palabra INRI. Sobre eso, hace algunos años, me provocó matar un alumno. Yo he tenido ese sentimiento muy poquitas veces en la vida y puede ser que no lo tenga en este momento. Por ejemplo, que yo quiera ahorcar a Andrea o que quiera ahorcar a Helber o a Jairo. No. El alumno me corrigió. Dijo, no, doctor, la palabra INRI significa la enfermedad de la cual murió Jesús. Y le dijo, ay, Jesús murió de una enfermedad. Le dijo, sí, doctor, murió de irritación. Y me lo dijo serio, perdido. Me provocó cogerlo del pelo, trapear con él el piso, sacarlo de clase. Qué ignorancia tan atrevida. INRI entonces es el sinónimo de la enfermedad por la cual murió Jesús, de irritación. Es decir, Jesús no murió crucificado, sino que murió de irritación. Esa fue la primera vez que tuve ganas de matar a una luna. Pero no lo podemos hacer ahora, ¿cierto, Andrea? ¿Cierto que no? No, señor. Pues Ni nada. modo. Sí, no, mentiras, no. Diana Paola, ningún alumno de este curso es merecedor de esa sentencia, ¿cierto? Bueno. INRI, Jesús Nazarenus Rex Iudici. ¿Qué más podemos decir? Este tema que estamos viendo. Bueno. La jurisdicción de familia. ¿Cuáles serían los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia? Son 17 derechos constitucionales que tienen que ver con la familia. Se los voy a decir despacio para que puedan tomar nota. Derechos de la persona y amparo de la familia. Segundo, derecho a la intimidad.
Repito, estoy mencionando los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia. Primero, derechos de la persona y amparo de la familia. Segundo, derecho a la intimidad. Tercero, derecho a la igualdad ante la ley y las autoridades. Tercero, derecho a la igualdad ante la ley y las autoridades. ¿Van bien o se quedaron en alguno? Ahí vamos bien, Vamos, profe. doctor. Bien, profesor. Bien, profe. Bueno. Bien, doctor. Entonces, derechos de la persona y amparo de la familia, derecho a la intimidad, derecho a la igualdad ante la ley y las autoridades. Ese derecho a la igualdad ante la ley se llama isonomía y fue un derecho que pelearon muchos los romanos, porque los romanos querían la igualdad de las partes ante el proceso, ante el juez, y la igualdad de todas las personas frente a la ley. Tuvieron que inventarse los romanos un derecho para los extranjeros. Extranjero era aquel que no era romano. Y como en Roma entraba mucha clase de gente, entonces se inventaron el jus gentium, el jus gentium, el jus de los extranjeros. Cuarto, libertad de locomoción o movimiento. Libertad de locomoción o movimiento. Derecho a la inmunidad penal. Profe, discúlpeme. Derecho a la libertad y conmoción. Libertad de locomoción. Libertad de movimiento. Libertad de locomoción o movimiento. Es el cuarto derecho que les dicté. Quinto derecho, derecho a la inmunidad penal. Derecho sexto, derecho de asociación. Séptimo, derechos y deberes en la institución familiar. Profe, una pregunta. Dígame. En cuanto al quinto que dice inmunidad penal, en cuanto a la familia, ¿a qué se refiere? Ah, el derecho a la inmunidad penal. Sí, eso es un derecho que usted seguramente lo ha visto, lo conoce. Ese derecho, si tiene constitución, ubíquelo en el artículo 33 de la Constitución. Si ya lo tiene, ese artículo, palabras más, palabras menos, establece y dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Yo no puedo declarar contra mí mismo, yo con yo. No puedo declarar contra mi cónyuge. No puedo declarar contra mi compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Ese es el derecho a la inmunidad penal. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge o contra su compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Entonces, ese es el derecho a la inmunidad penal. Usted debió haberlo visto. Gracias, profe. En algún momento. Profe, perdón, ¿cuál fue el artículo que acaba de mencionar? El artículo 33 de la Constitución. Pues creo que es, déjeme, un artículo. Que ya me hace. Yo estoy seguro que es el 33, pero seguro mató confianza. Miremos a ver, artículo 33.
Es ese, Sí, doctor. nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. ¿Ok? Ese Sí, es el doctor, gracias. derecho a la inmunidad penal. Bueno, yo venía mencionando los derechos. Les dije que eran como unos 13, 14. Bueno, entonces, inmunidad penal. Derecho de asociación. Séptimo, derechos y deberes en la institución familiar. Octavo, la igualdad de deberes y derechos en la institución familiar. ¿Sí sabe cuál es ese, no? Igualdad de deberes y derechos en la institución familiar es el artículo 43 de la Constitución, que dice que el hombre y la mujer tienen iguales derechos y oportunidades, y que la mujer no puede ser sometida a ninguna clase de discriminación, ni durante el parto y después del parto, porque es que durante el embarazo y después del parto, goza de especial asistencia y protección del Estado, y tiene derecho a recibir subsidio alimentario si en ese entonces está desempleada. La igualdad de derechos y deberes en la institución familiar. Fue el séptimo o el octavo que les dije. Fue el séptimo, ¿cierto? El octavo, doctor. Octavo, la igualdad de deberes Sí, señor. y derechos en la institución familiar. Noveno, protección a la niñez. Esa protección a la niñez está contemplado en el artículo 44 de la Constitución, que habla de los derechos fundamentales de los niños. Y aquí hay un problemita serio. Derechos fundamentales de los niños. El principal derecho, el más importante y fundamental derecho de los niños es el derecho a la vida. Y entonces el aborto. El aborto no es precisamente una institución que le quita la vida al niño. Ah, pero es que, doctor, ¿cuándo se es niño? Que sí, no. Entonces el código dice que se es persona en el momento del nacimiento. Se es persona cuando la criatura se separa completamente del vientre materno, cortando el cordón umbilical. En ese momento se es persona. Pero un momentico. Y ese bebé, esa criatura que lleva la madre en el vientre, no es persona. Pero pregunto, ¿hay vida? Claro que hay vida. Hay una vida innegable. ¿Quién puede negar una mujer de 7, 8, 9 meses? ¿Quién puede negar que su bebé está vivo? Ah, es que el código habla de que se es persona. No, pero es que a mí lo que me interesa es que el principal derecho fundamental de los niños es el derecho a la vida, a la integridad física. Entonces el aborto no es precisamente la negación del derecho a la vida, la negación de la integridad física. Entonces es tremendo ese derecho.
Bueno. Vamos en el octavo o noveno. Vamos para el Noveno, noveno, profe. profe. Para el décimo. Bueno, doctor. Vamos para el noveno. Con el No, profe, Décimo. para Para el el décimo. décimo, profe. Vamos para el décimo, profe. Ah, ya. Siento el noveno fue protección a la niñez. Sí, protección a la niñez que está en el artículo 44 que nos habla de los derechos fundamentales de los niños. Décimo, protección a los jóvenes. Décimo primero, protección a la tercera edad. Décimo segundo, protección a los disminuidos físicos y psíquicos. Décimo tercero, mírese, cuando uno viene, cuando uno viene dice noveno, décimo, no empiecen con que 11, 12, 13, no. Si usted viene y me habla de décimo, siga con décimo primero. Pero si usted Disculpe, me viene, quedé en el décimo segundo. si usted viene en la enumeración 1, 2, 3, 8, 9, 10, bueno, viene con esa enumeración. Pero si usted me habla de décimo, entonces el siguiente será décimo primero. Entonces, décimo, protección a los jóvenes. Décimo primero, protección a la tercera edad. Décimo segundo, protección a los disminuidos físicos y psíquicos. Por ahí vamos, ¿no? Sí, señora, ahí vamos. Décimo tercero, derecho del niño menor de 1 año. Décimo cuarto, derecho al trabajo o estatuto del trabajo. Décimo quinto, derecho a educación gratuita en instituciones del Estado. Décimo quinto, derecho a educación gratuita en instituciones del Estado. Décimo sexto, libertad de enseñanza. Y décimo séptimo, derecho de propiedad privada. Yo voy a hacerles caer en cuenta de algo que me preocupa enormemente y que yo veo que los profesores pasan por encima. Yo les pregunto a ustedes, a ver, una pregunta así cariñosa. ¿Ustedes sí creen que existe el derecho de propiedad o de dominio? Los oigo. Ábranme los micrófonos. Ingrid Alejandra, ponte de presente. Tu foto está muy linda, pero te quiero ver presente. Eso. Perfecto. Con uniforme de general del ejército, ¿no? ¿Sí? O la policía. No, de la policía, profe. De la policía. Sí, Pero a señor. usted no le han cambiado el uniforme, ese uniforme feo, horroroso. que No, buscaron señores, estamos en proceso, yo creo que antes de finalizar el año ya tenemos el nuevo uniforme. Oiga, qué feo, ¿no? Qué feo es. Ese uniforme nuevo es horrible. Ay, Sí, a mí me señor. parece que se ven lindos, parecen europeos. Sí, ¿Será? de hecho tomaron el modelo de la policía De europea Londres, sí. Se España. ven lindos. Pues Sí. bueno, son lindos, pero el uniforme es feo. Puede que ellos sean lindos, pero los uniformes sí son muy feos, por Dios. Sí. ¿Cómo se puede cambiar ese uniforme verde? Que ha sido muy lindo, un uniforme De muchos años y pues muchos años. prácticamente la identidad Es un de la uniforme policía. elegante. Es un uniforme lo más de lindo. No en vano, nuestra policía es chilena, ¿no? No en vano venimos de Chile.
Y allá en Chile estudiaron muy bien los uniformes. Es como ahora Ay, no. algo que me parece muy absurdo. Yo hablo por la Armada Nacional. La Armada Nacional tiene en sus grados una coca y después vienen los grados. La coca es signo de realeza. Y bueno, ¿y Colombia por qué? Sí, la Armada colombiana es creación o extensión de la Armada británica. Y entonces se tiene la coca. Y aquí yo no sé quién fue el sabio que se le ocurrió hacer una diferencia entre los oficiales de los servicios y los oficiales regulares. Entonces, para diferenciar los oficiales de los servicios, a la coca le meten un mordisco. Y entonces aparece la coca mordisqueada. Ya no es la coca completica. Ese es un atentado contra la tradición de la Armada Nacional. La coca es el símbolo de la realeza, porque nuestra Armada viene de la Armada Británica y allá existen los reyes, ¿no? Desde allá nació la Armada colombiana. Entonces, para diferenciarlos, a la coca le meten un mordisco. No. Hacemos unas cosas muy lindas. Yo les hice una pregunta. ¿Creen ustedes que existe el derecho de dominio o propiedad? Los oigo, a ver. Abran esos micrófonos y me cuenten. ¿Sí creen que existe el derecho de propiedad? Tienen todos el micrófono cerrado. Profe, yo diría que sí existe el derecho de propiedad mientras al Estado no le dé por realizar expropiaciones administrativas, porque por más derecho de la propiedad que uno tenga, si el Estado considera que el bien inmueble que uno tiene debe ser usado de pronto para un bien común, pues puede adelantar una expropiación administrativa y entonces ahí ya estaría, ya ahí sí se limitaría el derecho a la propiedad, pero yo diría que sí, uno tiene derecho a la propiedad. No solamente derecho, sino que si existe o no existe el derecho de propiedad. Profe, Pues yo pienso que está como tal, bueno, se supondría que debe existir, pero para mí no se cumple a cabalidad este derecho, ¿no? Porque, digamos, ahorita con un ejemplo, con la construcción del metro, ¿no? Vemos que mucha gente no quiere vender porque lleva muchos años o por X y razón en su casa, bueno, en ese predio, y de cierta manera tiene o tiene que venderlo. Entonces, por el bien común, ¿no? Entonces Sí. siento que no se cumple a cabalidad este derecho, ¿no? En este Bien, país. yo les hago esa pregunta porque es que hay que atar las cosas. Si vamos al artículo 669 del Código Civil, encontramos esta definición. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real, oígase bien, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce se llama mera o nuda propiedad. Entonces la propiedad recibe el nombre de dominio y la propiedad según el código es un derecho real. Pero como nuestros políticos nos quieren llevar al comunismo, la fuerza que han venido haciendo para retorcerle el pescuezo a la Constitución es muy grande. Muy bien, sí, la Constitución del 86 está un poco viejita y entonces se hicieron nombrar unos políticos y entonces se constituyeron en Asamblea Nacional Constituyente y sacaron la Constitución del 91. Yo les hago esa pregunta porque es que resulta que si miramos el artículo 58 de la Constitución Nacional, nos dice, miren el contrasentido. Se garantiza la propiedad privada.
Hasta ahí lo vamos entendiendo. Y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocido, el interés privado debe ceder al interés público social. Eso responde a la pregunta anterior. Pero aquí viene lo más interesante. La propiedad es una función social. ¿Y en qué quedamos? No dice que la propiedad es el derecho real. Entonces miren, ¿para dónde van nuestros políticos? Le quitan a la propiedad el carácter de derecho real y nos dicen es una función social. No dicen que consiste en una función social, sino que es una función social. La propiedad es una función social. Como tal, social que implica obligaciones. Como tal es inherente a una función ecológica. Entonces, a una función social le corresponde una función ecológica. En todo caso, para los políticos nuestros que hicieron la Constitución del 91, dijeron vamos a quitar el concepto de derechos de propiedad. Y hábilmente, no es que son hábiles estos malditos, en el artículo 58 le metieron, la propiedad es una función social. Entonces yo pregunto, ¿usted es dueño del apartamento 301? ¿Su papá es dueño de la finca? No. No, porque no tiene ningún derecho de dominio. Ya vimos que la propiedad es el derecho real, es un derecho. Pero nuestros políticos, para lograr lo que quieren, torcerle el pescuezo a la Constitución e irnos metiendo poco a poco dentro de un comunismo, le metieron al artículo 58 este embuchado. La propiedad es una función social. Mire, yo me opongo porque es que yo soy dueño, yo tengo un derecho de propiedad. Sí, mire, aquí está la escritura. La escritura pública dice que yo soy dueño, dueña del apartamento 401. ¿Y usted qué? No, si yo tengo un derecho de dominio y de propiedad sobre el apartamento 401. Perdóneme, le dice el político, usted no tiene nada. Usted no tiene ningún derecho de dominio, porque el derecho de dominio nosotros los políticos se los quitamos a ustedes. El concepto de derecho de dominio se los quitamos. Usted no tiene derecho de dominio. Usted lo máximo que tiene es una función social. ¿Han caído en cuenta de eso? Sería bueno que ustedes trataran eso con sus profesores, a ver qué opinan ellos. Porque para mí, la Constitución es muy clarita. Los constituyentes del 91 nos robaron el concepto de derecho real de que trata el 669 del Código Civil. La propiedad, derecho de dominio de propiedad, es un derecho real, dice el Código. No. Y entre lo que diga el Código y la Constitución, tenemos que preferir lo que diga la Constitución. Y nuestros políticos nos dijeron, usted no tiene ningún derecho real de dominio. Usted lo máximo que tiene es una función social. Entonces yo no puedo oponerle a nadie mi derecho de dominio porque no tengo derecho de dominio. Porque la misma Constitución me dice que lo que yo tengo es una función social. Yo no tengo derecho real de dominio, sino función social. Yo les dejo esta perlita para que lo piensen, lo tengan muy en cuenta, lo consulten, a ver qué les dicen sus profesores, porque yo no he oído todavía, mientras fui decano, no oí que ningún profesor hiciera la distinción o la aclaración de si había o no desaparecido el derecho de dominio. ¿Tú qué opinas? Profe, disculpe, le hago una pregunta. Sí. Profe, entonces, ¿por qué en el momento de cuando los abogados instauran alguna demanda, entonces, por qué los jueces
Los jueces deberían entonces rechazar esas demandas, porque muchas de las demandas llevan derecho de dominio, derecho de posesión. Entonces, los jueces deberían de tajo de rechazar esas demandas porque no sería derecho de dominio, estarían mal redactadas y mal hechas esas demandas. Y esas Estoy de demandas, pues, acuerdo, estoy enteramente de acuerdo con usted. Si Esa- no existe debe- el derecho de dominio, a ver, cuénteme una cosa, con relación a este inciso segundo del 58, usted puede alegar que el derecho, que la propiedad que usted tiene es un derecho real. Profe, pues yo lo que digo es que de todas formas en el momento de instaurar una demanda, pues el juez debería no admitirme la demanda porque se supone que entonces no existe el derecho de dominio, sino lo que usted nos acaba de mencionar. Sobre ese entendido, entonces ninguna demanda de derecho de dominio, derecho de posesión, Podría es que prosperar, ¿de acuerdo? no podría porque está mal escrita, está mal redactada, De no cumple acuerdo. con lo que dice la Constitución. Y es Y que, entonces, y entonces, ¿por qué los jueces lo aceptan, profe, y le dan trámite a todo porque es eso que sin ser? sobre esto hay una ignorancia increíble. Es una ignorancia tremenda y que desde la universidad es donde empieza uno a corregir este asunto. Y en las universidades no se está hablando de eso. El profesor de viernes todavía dice, con el 669, todavía dice, voy a buscar el 669 para no calumniar el Código Civil. El Código Civil nos habla del Pereira 669. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real. Es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Entonces, ¿qué pasó con el constituyente del 91? Que eso es lo que yo quiero abrirle los ojos a ustedes. ¿Para dónde nos están llevando estos políticos nuestros? Nos están llevando y nos están quitando nuestros derechos. Dentro de eso, prueba de que nos quitaron el derecho de dominio es el inciso segundo del artículo 58 de la Constitución que ellos nos hicieron para nosotros en el año 91. Y los políticos metieron ese mico ahí. La propiedad es una función social. Entonces usted no puede proteger su derecho de propiedad porque el derecho de propiedad no existe. Y no existe, ¿por qué? Porque hay una contradicción tremenda entre el artículo 669 y el artículo 58 de la Constitución Nacional. Y cuando hay dos normas encontradas, siempre tenemos que preferir la norma constitucional. Por consiguiente, entonces, si el Código Civil nos dice en el 669 que el dominio es un derecho real y la Constitución nos dice en el 58 que no hay derecho real, sino que es una función social, tenemos es que aceptar lo que dice la Constitución. Ese es un problemita que no se ha querido ventilar en este país y no es de cualquier monta, es grande el problema que se presenta, porque, lo repito, los políticos del 91 están torciéndole el pescuezo a la Constitución y nos están llevando a un país que no queremos. ¿Quién quiere un Venezuela aquí en Colombia? Nadie, ¿no? Yo no quiero que mi país se parezca a Venezuela. Esa es la razón por la cual yo no sigo a Petro, ¿no? Petro es un hombre supremamente inteligente, muy capaz. Pero si Petro no quisiera volver a Colombia como Venezuela, yo sería petrista. Pero yo no puedo seguirlo porque nos quieren volver una segunda Venezuela a nosotros en Colombia. Y la forma es quitarnos el derecho de propiedad. ¿Y cómo nos lo quitaron? Nos lo quitaron olímpicamente estos políticos del 91. Le dieron una puñalada tremenda al Código Civil, acabaron con la noción de derecho de dominio, ¿no? Acabaron con aquello que sabíamos nosotros que el derecho de dominio era un derecho real y nos lo reemplazaron por una función social. Entonces yo no puedo oponerme a nada porque yo no tengo derecho de dominio. Yo lo que tengo es una función social que tiene obligaciones. Si están captando cuál es mi inquietud y mi preocupación.
ustedes no hacen estudios, no se centran a estudiar temas. Este es un tema muy lindo, un tema que yo les dejo para ver si ustedes se reúnen y tratan el tema con profesores de derecho civil, especialmente de derecho bienes, civil, bienes. Y entonces, ¿qué preferimos? ¿El 669 del Código Civil o preferimos el artículo 58 de la Constitución? Entonces, tenemos que preferir lo que diga la Constitución. Entonces, conclusión, no existe, se acabó el derecho de dominio o propiedad. Se acabó porque ya no es derecho real. Ya según la Constitución es una función social. Entonces usted no tiene derecho de dominio sobre el 401. Su papá no es dueño de la finca. Su papá lo que tiene máximo es una función social sobre la finca. Usted lo que tiene máximo es una función social sobre el apartamento 401. Pero derecho real de dominio ya no existe. Eso lo acabaron los políticos del 91. Yo les dejo esa perlita. Es bueno. Óigame, en la universidad no solamente va uno a recibir clases y a presentar exámenes y que el interés no sea ya de salir graduado, no, sino de aprender derecho. Pero es que los profesores... Profe, de hecho, ese tema que usted está diciendo, el derecho de dominio, es un tema que me pareció interesante, hasta se podría tratar en un proyecto de grado, ¿no? Como para ir más allá, indagar más allá y ver si se puede respaldar como una función, o sea, si finalmente es solo una función social, o sea, sería muy interesante analizarlo más a fondo. Pero claro, es que la pregunta es, ¿existe en Colombia el derecho de dominio? Y todo el mundo le va a decir, claro que existe. El derecho de dominio, que se llama también propiedad, es un derecho real. Sí. ¿Y dónde está eso? Pues en el Código Civil. No. El Código Civil dice una cosa y la Constitución de nuestros políticos del 91 nos dicen otra cosa. Los políticos asesinaron el derecho de dominio, lo mataron, lo apuñalearon. Ya no es el derecho real. Ya no. La propiedad es una función social. Ese es un tema supremamente interesante y valía la pena que usted lo llevara a un trabajo de grado, ¿no? Para tratar ese tema. Y qué bueno, pero te hay que ir bien preparado porque inmediatamente el profesor se le va a poner momentico, ¿dónde está? ¿Dónde me deja el 669? No, que el 669 dice que el dominio, que es también propiedad, es un derecho real. Entonces usted le dice, ¿quién dijo que el dominio es un derecho real? Pero le estoy diciendo que el Código Civil le dice, sí, el Código Civil le dice, pero vino la Constitución del 91 y se propuso la definición del 669, porque no existe, y eso se lo peleó a todo el mundo, no existe el derecho de dominio como derecho real. El derecho de dominio no es derecho real, porque entre el Código y la Constitución yo me tengo que ir por la Constitución. La propiedad es una función social. Ese tema es muy lindo, muy bonito. Trátenlo muy bien, que si hay alguien que quiera presentarlo como trabajo de grado. Y muy bueno porque el profesor o los jurados se le van a oponer inmediatamente. Sí, pero niña, ¿cómo no, yo no puedo decir esa barbaridad? ¿Cómo que no puedo decir esa barbaridad? Es que no estoy diciendo ninguna barbaridad. A mí me enseñaron en el derecho constitucional que si hay un enfrentamiento de cualquier norma, cualquier disposición, cualquier artículo con la Constitución, se debe preferir la Constitución. Y aquí la Constitución prima sobre lo que diga el Código Civil. No hay nada que hacer. El derecho de real de dominio se acabó. No hay derecho real de dominio, porque el artículo 58 de la Constitución nos dice que la propiedad es una función social. Bueno, como vamos bien, decía una loca y la llevaban de...
Bien, dentro de el temario, pues, dentro de las cosas que nos toca estudiar. ¿Qué carácter tienen los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia? Entonces, los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia son fundamentales. Entonces, como la mayoría, si no todos los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia son fundamentales, es necesario mirar y comprender qué es un derecho fundamental. Y entonces, para esto es importante señalar que la actual Constitución concibe a Colombia como un Estado social de derecho, porque el sujeto, razón y fin de la compilación suprema es la persona humana. ¿Y cómo se manifiesta ese Estado social de derecho? Ese Estado social de derecho encuentra su primera manifestación en el estado de bienestar. Y la segunda concepción, Estado constitucional democrático. Entonces, esos derechos fundamentales pueden ser objeto de protección a través de la acción de tutela, como lo prescribe el artículo 86 de la Constitución Política. Ahora, ¿qué criterios podemos determinar o qué criterio podemos esgrimir para aceptar que los derechos de la familia son fundamentales? Existen criterios para determinar su carácter fundamental para poderlos reconocer. Hay una sentencia, la T-406 de 1992 de la Corte Constitucional. Esa sentencia nos dice que hay que llenar unos requisitos que para determinar el carácter fundamental a fin de reconocerlos. Entonces hay unos requisitos esenciales. Su conexión directa con los principios constitucionales, su eficacia directa, su contenido esencial. Pero, ¿qué es un derecho fundamental? Ese derecho se caracteriza por su inalienabilidad, su inherencia y su esencialidad. Inalienabilidad, inherencia y esencialidad. Entonces, siendo inalienable, es lo que no se puede enajenar, lo que no se puede ceder ni transferir. Su inherencia, inherente, constituye un modo de ser intrínseco a ese sujeto. Y esencial es aquello por lo que un ser es lo que es, lo permanente, lo invariable de un ser. Entonces, ¿qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental es aquel que tiene la calidad de ser inalienable por serle inherente al hombre, dada su esencia humana. Y se destaca la nota esencial de ser ellos inherentes al ser humano, a su esencia, a su naturaleza e inalienables, sin los cuales pues no podría subsistir. Entonces, dada la esencia del ser humano, el ser humano tiene derechos inherentes, los cuales no pueden enajenarse, ni cederse, ni transferirse. Y esos derechos que no se pueden enajenar,
ceder ni transferir, nos lo enseñaron a nosotros como derechos personalísimos. ¿Se acuerdan ustedes de los derechos personalísimos? A ver, es que yo veo que se van. Jenny Constanza Sierra. ¿Qué nos dice el artículo 42 de la Constitución, Jenny Constanza Sierra? No está Jenny Constanza. Se nos fue. Entonces, Miguel Ángel, ¿será que por el hecho de poner mi nombre significa que yo estoy asistiendo a clase? Miguel, usted lleva la asistencia, ¿cierto? No lo oigo. Profe, sí, buenas noches. Sí, señor. En la cámara, por favor. Y Todos ya esta lo materia sabemos se y- pierde como con 4 faltas, ¿cierto? Sí, señor. En este momento, sí. Eso es lo que dice pues el estatuto estudiantil de la universidad. Entonces, pónmele una Entonces, falla, una falta a la clase de hoy es a importante Jenny que estemos, Constancia compañeros, que Sierra, está tomando. que le estoy haciendo una pregunta, pero es que no la veo ahí. Veo es una silla. Y así estamos muchos. Entonces, Miguel, Con mucho gusto, profesor. usted me tiene que decir, es que esa es la parte harta de ser representante de curso. Porque cuando lleguemos al primer examen, que debe hacerse en la sesión 10ª, ese examen parcial no lo podrían presentar algunos porque ya lo perdieron por falla. ¿Ok? Bueno. Buenas noches, doctor. Es que escuché que me estaba llamando, pero es que en ese momento estaba en el baño, qué pena. Aquí hay un examen programado para la sesión 10ª. Y esa sesión 10ª, según lo que yo tengo, sería el 8 de octubre, que es viernes. Y el 8 de octubre, que es viernes, habría examen parcial. Me gustaría, o como ustedes ya tienen los grupos formados, me gustaría escucharlos por grupos sobre algo real que tenemos en Colombia. El aborto. Yo quiero un estudio de ustedes del aborto enfrentado
al derecho fundamental del niño a la vida. Derechos fundamentales de los niños, la vida. Y para que ustedes no se me salgan, sí, niño es la persona que ya nació. Entonces la persona que está en el vientre materno no tiene derechos. El jus pro nasciturus habetur, el derecho de los que están por nacer. O sea, puede que no sea niño, pero hay vida, hay vida. Y si la Constitución nos dice que son derechos fundamentales de los niños, la vida, pues hay que llegar a la conclusión que también es un derecho fundamental de la criatura que está por nacer, la vida. Entonces, necesito que me estudien eso y el viernes me van pasando en los grupos que ustedes tienen formados y me van a exponer ese tema. Van pasando por grupos, Miguel Ángel. ¿Ok? Porque es que yo no sé si ustedes consideran que en nuestro derecho hay un derecho de los que están por nacer. Sí, el derecho constitucional colombiano y los derechos que tienen constitucionales que tienen que ver con la familia. Si no hay un derecho de el que está por nacer, yo creo que sí tenemos normas y nuestro ordenamiento protege los derechos del que está por nacer. No solamente se protege al ya nacido, sino de los que está por nacer. Y si la vida es un derecho constitucional, entonces ¿será que el derecho constitucional lo tiene solamente el niño? Porque cuando se es niño, cuando se nace y cuando se corta el cordón umbilical. Pero entonces ese derecho a la vida no lo tiene el que está por nacer, el famoso jus pro nasciturus habetur de los romanos. Entonces hablemos de eso en el examen parcial del 8 de octubre, que es viernes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí, Vale, doctor. Con eso no sorprendo a nadie con preguntas así. Yo les digo de qué les voy a preguntar y ahí les puse el tema. Examen parcial según mi programa. El examen parcial es en la sesión 10ª. Y ya vamos por la sección 9ª. Entonces, el 8 de octubre, viernes, examen parcial. Bueno, señores, faltan 12 minutos para las 8. Me place saludarlos. Que pasen Muchas ustedes gracias. una feliz Doctor, noche. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Esta mañana. Hasta mañana. Buenas Gracias, noches.